24, mientras Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori se dan la mano, nosotros vamos a tratar de analizar, y posan para una foto oficial, vamos a tratar de hacer algunas conclusiones sobre cómo ha podido ser recibido este debate por los oyentes y por los televidentes y por los internetentes. Señora Guamaní, internautas, señora Giselle Guamaní, ¿qué cosa destaca usted de lo que ha escuchado a lo largo de esta hora y 30 minutos? Creo que hay muchas coincidencias entre ambos grupos políticos o ambos candidatos en términos de infraestructura, en general muchos de estos temas sobre el agua. Hay coincidencias temáticas y propuestas, pero en términos de gestión de conflictos todavía lo veo muy gaseoso, muy general y sobre todo no se menciona el tema de los pasivos ambientales, cómo esto se va a trabajar, qué propuestas hay, porque está en la base de muchos de los conflictos sobre los recursos naturales, la gran desconfianza que tiene la población. Por otro lado, un tema que salió de taquito, el tema de la reconciliación en torno a Bagua. A veces uno se enfoca en el tema de reconciliación sobre el pedir perdón, sobre hechos de violencia, lo cual estuvo bajo discusión y ataques en esta parte de si el tema de Bagua se habían disculpado o no se habían disculpado, pero creo que el tema de reconciliación va más allá de los casos que todavía siguen pendientes en nuestro país, Conga, Tía María, en el sur, en Loreto, que son temas relacionados con la explotación de recursos naturales, tanto de petróleo como minería, y son conflictos que están ahí latentes. Más aún, otro aspecto de la reconciliación tiene que ver con la gran desconfianza que hay en la población en torno a la corrupción, a estos patrones de conductas poco democráticas que caracterizó el periodo de Fujimori, y cómo esos son temas que no se quieren tocar o no se hablan, pero que se necesitan conversar y sobre todo hacer algunos gestos políticos importantes, ¿no? Señor alcalde, el hilo conductor de esta hora y media debía ser regionalización. Sí. ¿Hemos avanzado sobre eso? ¿Tenemos las cosas más claras o no? Un poquito más claras, solo un poquito. Yo creo que lo que sí puedo decir es que en ese tema, al menos en descentralización, sí hay unas diferencias claras en lo que proponen los candidatos, en el sentido de que son marcos institucionales distintos, ¿no? Uno con este ministerio, que va a ser una especie de superministerio, que va a haber tanto descentralización como todo el tema de modernización del Estado, según el plan de gobierno. Eso no lo he mencionado ahora, pero es un reto bien grande. Y el otro, y por el lado de Keiko Fujimori, sí ha presentado un par de ideas que no están en su plan de gobierno, y que sí son interesantes, pero todavía están un poco gaseosas, solo las ha mencionado por primera vez, ¿no? Una es la de la participación de gobiernos regionales y representantes de los municipios en los consejos de ministros. Eso es algo totalmente nuevo. Claro, municipalidades y gobiernos regionales con un representante. Un representante cada uno, sí. Pero claro, hasta ahí nomás sabemos. Y también el tema de las mancomunidades, que tampoco lo han mencionado antes, como un eje para la integración regional, que es un gran pendiente. Entonces, que si están funcionando es por iniciativa propia, no porque las hayan promovido desde lo que está faltando es esa conducción, digamos, decisiva desde el gobierno central, es lo que está faltando. Eso creo que todavía no queda claro quién lo va a hacer. Falta. Sí. ¿Cómo apoyar eso? Sí, bueno, Martín, tu apreciación del debate en general, porque al margen de las propuestas que me parece fueron más bien casi una excusa, pero en realidad la confrontación política también han estado, ¿no? Me quedo con el conocimiento que han tratado de demostrar ambos de la descentralización, a partir de que Kuczynski parte de que él sí, desde muy niño, y es cierto, ha estado en el leprosorio de San Pablo, en Loreto, en Iquitos, y luego en Puno y en varios sitios, y ella, a partir de la premisa de que ella ha viajado desde el día siguiente de que empezó este gobierno y consecuentemente también ha conocido de la descentralización. Me quedo también con el boom de obras de infraestructura que propone Keiko, y con lo que Kuczynski más específicamente dice: hospitales, colegios, carreteras, trenes y obras de infraestructura. Y finalmente también me hubiese agradado algo más directo sobre Conga y sobre Cajamarca, habida cuenta que en esa población hay un mensaje de 4% de 1 millón de votos, porque son 230.000 votos por cada punto porcentual, que ha estado en manos del señor que está en la cárcel, del señor Goyo Santos, ¿no es cierto? Me hubiese gustado una cosa precisa ahí que no se ha dado en toda la noche, pero probablemente porque se ha perdido bastante tiempo en estas 19 pullas que empezó la señora Keiko y que el otro también, y que el señor Kuczynski respondía. Señor Guzmán. Bueno, cuando escuchamos da la impresión que son candidatos diferentes. Yo tengo
la impresión o sostengo que son candidatos muy ligados, que van por los mismos objetivos del país, o sea, mejorar. Así se les identificaba al inicio de esta campaña electoral cuando teníamos 11 candidatos, sí. ¿no? De todas maneras, yo sigo pensando, aunque no se ve en la televisión eso, pero lo tengo como una ilusión de que nunca en el país hemos tenido la posibilidad de que dos candidatos que piensen más o menos lo mismo y en positivo hacia el país terminen peleando en la televisión. Pero ojalá que a la larga creo que se unan y inclusive llegue a hacerse algo que fue interesante en Colombia y en otros países, un cogobierno, porque puede ser muy fácilmente tenerla. Digamos, quien gane, de todas maneras, Keiko va a tener... Pero el riesgo de la confrontación es que eso luego no pueda ser posible. Por eso es una ilusión que tengo de que se olvide esto de enfrente y que vayamos a una cogobierno que va a ser fácil, porque si tú tienes la mayoría de Congreso y en el Ejecutivo puedes llevar perfectamente personas a ministros que son del otro partido, o sea que vendría a cumplirse todo lo que deseamos, tener seguridad. Pero eso supone que no le cree usted cuando Keiko Fujimori, que se presenta como la antípoda de Pedro Pablo Kuczynski, en la medida en que ella dice: usted está por las grandes empresas transnacionales, nosotros por el pueblo. Bueno, yo creo que están en una campaña política y en ese sentido hay que entenderlo. Yo lo que digo es una ilusión que tengo de que el país puede crecer con estos dos candidatos. Cualquiera que gane, de todas maneras, tiene una posibilidad grande de crecer, y si están unidos, realmente va a ser extraordinario el futuro que podemos tener en el país. Pero eso es fácil decirlo, pero que se haga ya es otro tema, y ojalá que así sea, ¿no? Hay un punto jurídico político, señor de Acevedo, que tiene que ver con la capacidad constitucional para disolver el Congreso. Explíquenos, por favor, de qué se trata este recurso constitucional. Este recurso constitucional es un procedimiento que se sigue cuando el Congreso le veta a dos gabinetes seguidos, consecutivos al Ejecutivo. Y entonces, en esa segunda oportunidad, si eso llega a ocurrir, el presidente de la República tiene la facultad de disolver el Congreso. Eso no ha pasado nunca, ni va a pasar en un régimen democrático, porque sabe entonces que el presidente se pone en una situación de poder venir en declive sin manejar la posibilidad de tener un Congreso de la República que en efecto le saque las normas, y por un lado, y por otro lado, los propios 130 congresistas anteriores han demostrado que ello no puede ocurrir ni debe ocurrir, porque ellos también no son tontos. Están seguros de que viven en un régimen democrático, y esa seguridad es valiosísima más que cualquier otro tipo de gobierno, como una dictadura de la década de los 90. Eso lo tienen claro y eso no va a ocurrir. Fue distinto el 5 de abril de 1992, la cosa fue directa y anticonstitucional, usándose esa palabra, y además anticonstitucional, como quedó demostrado luego, porque eso entonces lleva a un camino distinto que el que te permite la Constitución política del Perú. Otro de los temas, señora Guamaní, que Keiko Fujimori ha enfatizado es el de los transgénicos, que no está en el plan de gobierno, pero que sí fue motivo de unas declaraciones imprecisas que hizo Pedro Pablo Kuczynski. Explíquenos, por favor, cuál es este problema. En realidad hay todo un temor de que precisamente los transgénicos puedan contaminar o impactar otros cultivos, y por tanto todos los que son las semillas originarias en el Perú, esa riqueza que tenemos, pudiera estar en riesgo. Ahí hay todo un debate sobre si Kuczynski ha aprobado o no ha aprobado, si ha criticado. Me parece que no entraron en el tema de fondo. Pero en todo caso ahí se necesita todo un debate técnico sobre lo que se puede y no se puede hacer, pero hay una gran preocupación en todo caso por la población, por los agricultores, para preservar, ¿no?, el recurso genético de muchas de estas especies, estas semillas que tenemos en el Perú, ¿no? En todo caso, sobre el agua, si es que nos comparamos con el debate de hace 5 años, nadie tiene fórmulas ahora tipo oro no, agua sí. Hemos progresado en ese sentido. En realidad, yo a veces tengo un poco de sospecha sobre lo que son los discursos políticos, como decía el compañero, en sentido de que estamos en campaña y podemos escuchar una cosa, y a la hora del ejercicio de poder se pueden resultar
otras políticas. Más auspiciosas, ojalá. Sí, por ejemplo, la señora Keiko Fujimori decía que no, que el agua se iba a respetar. Sin embargo, Hernando de Soto, en una de las entrevistas que se le hizo hace una semana, 2 semanas, dejaba entrelucir de que precisamente varios de los proyectos mineros deberían ir sí o sí, que era una oportunidad desperdiciada. Inclusive hablaba de Sendero Verde y una serie de comentarios que en realidad no ayudan al diálogo, no ayudan a formar esta visión de desarrollo que quieren las comunidades, el sector privado y también el Estado. El tema Ramírez apareció de todas maneras, señor Acevedo, sí, pero también algunas otras personalidades cuestionadas como el señor Vizcarra. Mire, eso es novedad, ¿no? Mire, claro, porque se trataba de que... Con tu mano, llamó. Se trataba de que ella iniciaba un ataque directo o indirecto de esta naturaleza. Entonces, evidentemente, la reacción fue: yo no lo voy a poner al costado, yo lo voy a expulsar. Inclusive se llegó a decir, pero cuando se trata de que el personaje en ese caso era el electo congresista Guido Lombardi, y hay una explicación técnica legal de la forma como se disuelve el Congreso, la cosa quedó aclarado. Más allá de eso, lo que sí se evidenció también indirectamente en el debate es que si tú me vienes a hablar de seguridad, mucho cuidado con el narcoestado, que también lo tenemos enquistado en el territorio del Brain, y se alía con el... No se mencionó Brain una sola vez. Se alía con Sendero Luminoso y es un peligro latente. No se mencionó explícitamente, pero implícitamente eso le dio a entender en respuesta el señor Kuczynski en la parte esa en que se menciona esto. Y finalmente, en el tema de estos conflictos de colaboradores y de personajes, también terminó defendiendo a la señora Mercedes Arauz en el tema del baguazo, cuando evidentemente hay, como dice ella, en efecto un dictamen, y hay un tema que ella decía en su oportunidad y que inclusive Mercedes Cabanillas ayer le aclaró: aquí había un tema de vida o muerte con el TLC de Estados Unidos, y eso implicaba tener claro que los únicos que finalmente en efecto murieron fueron esas 33 personas, y uno de ellos el policía que hasta ahora no es encontrado. Mayor Bazán. No, hay 20 policías en total. 33, no, claro, pero fue 33 personas, 33 policías. Fueron 20 y tantos, ¿no? Bueno, Exacto. nos vamos a Piura y escuchamos los ecos de este debate de la voz de Carlos Villarreal. Carlos, buenas noches. ¿Cómo está, Fernando? Estamos aquí con Pedro Espadaro, congresista de Fuerza Popular. Congresista, bueno, su balance del debate. Bueno, muy importante, un debate donde nuestra candidata ha dado claras muestras de conocer la realidad, de haber viajado durante más de 20 años, de recorrer el país, de conocer la problemática y de plantear hoy, en este debate importante aquí en la ciudad de Piura, soluciones concretas para resolver los principales problemas del país. Ahora, los resultados de esta encuesta de apoyo, casi 5 puntos y un poco más de ventaja para Keiko Fujimori. La recibimos con mucha calma, sin embargo con optimismo y esperanza, y por supuesto con la idea puesta en seguir trabajando, en seguir haciendo nuestra campaña, pueblo por pueblo, caserío por caserío, recorriendo palmo a palmo el Perú, como lo ha hecho Keiko Fujimori estas últimas semanas, en donde ha estado 8 días en el interior del país, diciéndole a la gente personalmente y mirándole a los ojos lo que quiere hacer por el país. Muchas gracias, don Pedro Espadaro, congresista de la República, en esta primera reacción aquí de los voceros de ambos partidos políticos. Adelante, Fernando. Bueno, son las 8:48, hemos escuchado el testimonio entonces de Carlos Villarreal desde Piura y mantenemos nuestra conversación acá con los 4 invitados. Quería preguntar al señor Guzmán, ¿hay algo que le haya impresionado particularmente, digo, de las cosas positivas? Bien, del tema de que ambos tratan de la seguridad, que es un tema que toda la ciudadanía la está sufriendo y que lo van a atacar. En ese tema hay un punto que yo siempre lo estoy repitiendo, es que hoy en día, si antiguamente nosotros hemos tenido la inseguridad con el terrorismo y hasta con los secuestros y una inseguridad mucho mayor que era, y eso se pudo cortar con las denuncias de las personas y se logró, digamos, capturar a los culpables. Hoy en día la inseguridad está con este tema de los sicarios básicamente, y gente que por 200 soles o 500 soles te está hasta sino te da muerte. Y si por 300 o 400 soles, lo que sea, pueden arriesgar para matar a una persona, yo creo que fácilmente, si se pone un sistema de denuncias en que
que puedes dar, digamos, de 1.000 a 1.500, 2.000 soles, algo así. Yo creo que perfectamente se puede lograr cortar esta ola de inseguridad, que es una inseguridad, digamos, callejera, ¿no? No es una inseguridad tan fuerte como fue anteriormente y que se logró cortar. Ahora, ¿no? dígame algo, puesto que usted ha sido presidente de la CONFIEP. ¿Qué pasa con los empresarios en el Perú? Que nadie defiende a los grandes empresarios, es decir, a los que han acumulado y hecho empresas grandes. ¿Por qué sería una cosa mala tener políticas públicas a favor de las empresas? Bueno, en general, digamos, siempre hay defensa, digamos, los empresarios. Sí. Permíteme, por favor, regresamos a Piura. Está Carlos Villarreal con Guido Lombardi, que ha sido aludido sin mencionarlo en este debate. Adelante, Carlos. Bien, muchas gracias, Ricardo. Vamos a ver si podemos tener aquí a Guido Lombardi. Guido, ¿cómo estás? Aquí en directo para RPP. Bueno, en primer lugar, la alusión que le hizo la candidata Keiko Fujimori en el debate, ¿cómo lo tomó? Bueno, lo tomo, Carlos, como de quien viene, ¿no? De una señora que está recurriendo a la falsedad y a la mentira con verdadera insistencia. Esa alusión pretende atribuirme una voluntad y un poder de cerrar el Congreso que ciertamente no tengo. Yo simplemente hacía alusión al artículo 134 de la Constitución, que, como ustedes saben, permite al presidente de la República, en el caso de que se le niegue la confianza a dos gabinetes, cerrar el Congreso y convocar elecciones en 4 meses. Esa fue toda mi alusión. Pero ahora seguramente el PPK me va a resondrar para seguir la sugerencia de la señora Fujimori. El debate en concreto. Yo creo que pobretón, ¿Pobretón de ambos? No, pues, pero es que había que responder a los puyazos. Hubo propuestas importantes de Pedro Pablo, en concreto respecto a la región Piura, desarrollar el Alto Piura y crear Vizcatán. También la creación del Ministerio de Apoyo a las Regiones, pero creo que hubo más puyazos que propuestas, sobre todo de la candidata de Fuerza Popular. Como le decía antes a Mario Saldaña, creo que de todas maneras el ganador es el electorado, que ha podido informarse y ha podido ver en acción a los dos candidatos de esta segunda vuelta. La encuesta de apoyo, 5 puntos abajo PPK. Bueno, habrá que reaccionar, faltan 2 semanas, es mucho tiempo y yo confío en que vamos a llegar al 5 de junio con el favor y el apoyo de los electores que quieren democracia y no autoritarismo. Gracias, Guido, muchas gracias por sus declaraciones. Guido Lombardi estuvo con nosotros, vamos a volver con más información en cualquier momento, amigos oyentes y televidentes. Adelante, estudios. Chau entonces a Guido Lombardi, entrevistado por Carlos Villarreal, que se halla ambos en Piura, a propósito de la referencia que se hizo a unas declaraciones prestadas por Lombardi a propósito de una eventual disolución constitucional de nuestro Parlamento. Señor alcalde, usted es especialista en regionalización y ese debía ser el hilo conductor de estos 4 temas programáticos. ¿Satisfecho o no? Creo que faltó hablar mucho más, sobre todo de cuál es el objetivo a largo plazo, cómo se busca que las unidades políticas del país, los departamentos, coincidan más con cómo el país está integrado socialmente, económicamente, que es un anhelo de hace muchas décadas en el país, que está en el limbo desde 2005, desde el fallido referéndum para formar macrorregiones. Lo que sí me parece valioso, que ya va mucho más allá de ese tema, es que los dos candidatos a estas alturas de las elecciones tienen un discurso en el que sí están priorizando mucho más los temas sociales, ambientales. Me parece que si en algún momento siempre se empezaba hablando del crecimiento económico y de un poco más unidimensional, ahora sí están matizando y empezando a hablar infraestructura social, hablemos del agua también como recurso natural, como servicio básico. Entonces creo que en ese sentido hay un discurso más balanceado de los dos. Señor D'Azevedo, que puesto que usted es un abogado y conoce bien nuestro marco normativo, es relativamente novedoso que entre los cuestionados aparezca el nombre también de Vizcarra, ¿no? ¿Qué se le reprocha?
Ahí hay un tema de apropiación de tierras y estafas y una serie de cosas que en efecto eso está procesándose, ¿no? Y mientras eso no haya concluido, asumo que el principio que a todos los abogados nos ha formado es el principio de la presunción de inocencia. Pero estamos en política y ese tipo de ataques tiene validez o tiene efecto cuando se trata de 2 semanas y de ganar puntos. Había cuenta lo que ha ocurrido. Otra persona mencionada ha sido Mercedes Arauz a propósito de Bagua. Carlos Villarreal ya dio con ella en Piura y podremos escucharla. Carlos, adelante, por favor. Sí, efectivamente, aquí estamos con Mercedes Arauz. La representante de Peronas por el Cambio está en la plancha presidencial. Bueno, en primer término, le consulto, ¿satisfecha con el debate? Mira, yo creo que Pedro Pablo ha mostrado que es un hombre de calidades humanas increíblemente buenas, un hombre además con una capacidad técnica, con una capacidad estadista que está clara, no ha caído en la tentación de las bajezas que han dicho, de las mentiras que han dicho sobre él y sobre las personas que lo acompañamos, y yo creo que tergiversar la verdad es muy doloroso, pero nosotros hemos dicho las verdades como deben ser. Muy bien. Guido Lombardi dice que fue un debate pobretón. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mira, la verdad lo que yo siento es que se han dedicado a decir mentiras y vuelvo a insistir, ataques personales que han sido exagerados. Yo creo que no han planteado nada del otro lado. Nosotros, mientras tanto, estábamos planteando qué hacer. Agua para todos realmente, desarrollar las regiones a profundidad, darle competitividad a la región de esta zona de aquí, de Piura, por ejemplo, hablar claramente las necesidades de los proyectos importantes, el Alto Piura, la limpieza del río Chira, que está contaminado, la labor de desarrollar el agro, en fin, muchas actividades donde nosotros hemos planteado propuestas y lo que hemos escuchado del otro lado, vuelvo a insistir, es ataques personales, ¿no? Permítame una pregunta. Usted recibió muchas críticas con respecto a estas disculpas que pidió por el tema del baguazo. ¿No cree usted que fue quizás un momento inoportuno para hacerlo, que debió hacerlo antes? Porque evidentemente lo están tomando como una cuestión de oportunismo de carácter electoral. A mí este tema me causa demasiado dolor, porque no soy culpable, yo soy inocente de este tema. Soy una víctima de esta situación política como muchas personas más. Yo lamento que haya sucedido eso y eso es lo que yo he hablado. El dolor que se ha generado hay que reconciliarlo, hay que generar la paz y no hay un momento inoportuno para generar una reconciliación con el pueblo. No lo hizo antes. Mira, la ocasión no se dio, yo estaba viviendo fuera del país, trabajando para un organismo multilateral. Hoy se dio la ocasión, se me dio la oportunidad de conversar con una persona con la que jamás había conversado, con el señor Pizango. Fue a mi casa y le di la bienvenida porque creo que es lo justo, escuchar las voces de otras personas y reconciliarnos. ¿No cree que pidió las disculpas? Si usted no es culpable. Pido las disculpas al pueblo entero, hablo como persona y como pueblo también, de que este tipo de conflictividad no vuelve a pasar más en nuestro país. Si estamos... Yo no soy culpable. Definitivamente, yo no soy culpable. Pido disculpas, vuelvo a insistir, para que no vuelvan a pasar estas cosas, para que no haya confusiones, para que haya espacios de diálogo abiertos para nuestra población, y eso es lo que ofrece PPK. Ahora, ¿le decepciona el resultado de la última encuesta de apoyo? Es una encuesta más, digamos, y estas cosas cambian de una semana a la otra, así que hay que tener paciencia y buen humor frente a las encuestas. Gracias, Mercedes, muy amable. Muchas gracias. Mercedes Arauz estuvo con nosotros. Adelante, Estudios en Lima. Muchas gracias, Carlos Villarreal, por este contacto con Mercedes Arauz, que han explicado cuál ha sido su rol en los hechos lamentables de Bagua el año 2009. Señor Guzmán, quería decirnos algo más usted sobre los empresarios un poco vapuleados. Nadie los defiende. Yo creo que el primer concepto que hay que tener es que empresarios son las grandes empresas, las medianas, las pequeñas, todos son empresarios, ¿no? O sea, hasta el periodismo en general, todos tienen algo de empresario. Y los empresarios en sí trabajan por el país para lograr un crecimiento y lograr, digamos, que se disminuya la pobreza, o sea, que esos conceptos generales, que los podemos ampliar, pero es un resumen. Pero el tema de que no se defiende, yo creo que hay instituciones que están siempre activas, comunicando, digamos, a todo el país lo que están pensando y lo que quieren hacer los empresarios. Para eso está el presidente Confiep, que usted mismo acaba de hacer una referencia. Claro. Martín Pérez está bastante activo, ¿verdad? También hay la Sociedad Nacional de Industria, ADEX, hay una serie de instituciones, y en las provincias están las cámaras de comercio. O sea que todas esas instituciones representan en sí a los empresarios en general y
y todo el tiempo ellos están aclarando y dando ideas para mejorar el país, para que el país progrese y darle fuerza también al tema de la infraestructura, que como hemos dicho es sumamente importante que un país tenga una buena infraestructura para poder ser eficiente y poder crecer y dar trabajo. Usted subraya que hay enormes coincidencias entre ambos candidatos, pero Keiko Fujimori no parece creerlo. Por ejemplo, dijo hoy que PPK está por el elitismo. ¿Usted comparte esa percepción? Yo insisto, si uno mira este debate, estoy 100% con usted, de que no son iguales, pero como tradición o como partido y como todos son partidos que más o menos van a lo mismo, encuentran pequeñas diferencias, por ejemplo el tema de que en lugar de 18 de IGB lo bajan a 16 o que le van a dar a la provincia 2%, que no 2, que lo va a aumentar a 3, o sea, temas que no son de fondo. El fondo en que yo pienso que ellos son iguales es que ambos son demócratas, primera vez que digamos no tenemos, ambos le dan importancia a la economía libre y que los privados en general sea la base del crecimiento del país, aprueban los convenios que hay internacionalmente, en fin, que el país tenga inversiones y que mejore la productividad. Todos esos temas siempre están, básicamente, son iguales. Entonces pueden perfectamente unirse y hacer un gobierno, digamos, de unión y no estar, si vamos a hacer un próximo gobierno en este tema de estar todo el tiempo atacándose, evidentemente que vamos a desperdiciar nuevamente el momento. Ya hemos pasado 5 años que no ha sido el mejor gobierno, ¿no? Y no podemos nosotros, como país emergente, tener unos próximos 5 años que no sea un gobierno de crecimiento, ¿no? La única referencia literaria ha sido hecha por Keiko Fujimori a un gran decimista afroperuano, Nicomedes de Santa Cruz. ¿Cómo has cambiado, pelona? ¿No? Es un dicho interesante, que se refería a Kuczynski, ¿no? Al apoyo que le dio el año 2011. Que ahora ya está en contra de él, ¿no? Pero tuvo bastante bien su respuesta, ¿no? Un tema que fue mencionado, señora Guamaní, si es que he contado bien, 26 veces, es el tema del agua. ¿Será porque es cierto lo que dijo aquí el geógrafo de principios del siglo XX? El problema básico del Perú es que hay agua donde hay poca gente y donde hay mucha gente no hay agua. Sí, y en realidad, por lo menos de los 50% de conflictos socioambientales, el 80% está relacionado con el tema agua, tanto por la escasez, la calidad o el acceso al agua. Entonces sí tenemos un problema grande en el cual ambos candidatos mencionaron el tema del agua, la importancia de tener una política o infraestructura para poder priorizar el acceso al agua. Me parece que la señora Keiko sí estableció inclusive la prioridad en los diferentes usos para el agua, y PPK también hablaba en el tema del agua como un tema central. Pero me hubiera gustado ver un poco más a fondo, ¿no? Muchas gracias, son las 9:02, tenemos que hacer una pausa, esta vez nuestra, decidida por nosotros y no por el Jurado Nacional de Elecciones, para escuchar los titulares de la hora. Pausa y regresamos. Debate al que hemos asistido, 1:32, casi una puntualidad precisa británica, y temas que faltaron, temas que no fueron abordados con mucha precisión. Hemos hablado del agua, pero otro de los temas ha sido el gas. ¿Quién quiere explicarnos qué cosa es esta cuestión? Sí, yo no soy un experto en el tema del gas, pero como dije, mencioné anteriormente, es muy interesante cómo se ha apropiado del tema plenamente Keiko Fujimori. Creo que mencionó también Talara. Sí, también modernizar ahí, y creo que es interesante que en general en todos estos temas, yo siento que los dos candidatos han ido un poquito hacia si estaban percibidos como derechas, han querido ir los dos un poquito hacia el centro, ¿no? Diciendo, yo no soy el candidato de los intereses corporativos, transnacionales, grandes, yo soy el que está pensando en los intereses del país. ¿Qué tanto es cierto, no? Pero en todo caso parece que funciona y están yendo apuntando a cierto electorado que quería esas propuestas de cambio
Y creo que el gas es claramente un ejemplo de eso. Ahora, tras estos temas, digamos, programáticos, se ocultaba un cierto problema político de fondo, y ahora me dirijo al analista político de Acevedo, que es la relación de Keiko Fujimori con el fujimorismo histórico. Ella repitió en varias oportunidades: se está equivocando, no está hablando usted con mi padre. ¿Cómo ve usted esta voluntad de desmarcarse de Keiko Fujimori? Porque ella lo percibe como todos nosotros, ¿no? Siendo una mujer inteligente, lo percibe de la siguiente forma: si no tendría ese problema y ese antecedente, no estaría ella catapultada para presidenta de la República, por un lado, desde el lado positivo y desde el lado constructivo. Desde el lado negativo, ese antecedente de haber habido un gobierno dictatorial y haber habido mucha corrupción, la aleja del favoritismo, le genera este problema del puntaje que hasta ahora no alcanza con evidencia de ser en efecto a 2 semanas de ello la que va a ganar. Entonces por ahí entra Pedro Pablo Kuczynski y el grupo de Peruanos por el Cambio, porque eso sí marca la diferencia. Hemos estado coincidiendo de que ambos se han ido hacia el medio, ambos hablan de las mismas cosas de infraestructura, ambos hablan del gas, ambos hablan del agua y de sus dos formas de accesar a ella, es decir, del agua potable y infraestructura en el 30% del país, o si es un poco más, y de la forma como hay que defenderlo para que esta no sea parte del recurso que se desgaste, porque si no nos vamos a ir haciendo hacia una sequía que probablemente él inclusive ha avisorado que de repente yo ya no lo vería, pero que en todas partes del mundo eso se está evidenciando, y en buena hora de defenderlo. Subyace eso, hay esa diferencia, más no así en las propuestas, porque además todos sabemos las cifras sobre descentralización. Hay un estudio completo de la Contraloría del 2015 que lo evidencia en el caso de la infraestructura. Son 30% de retraso, son 2.800.000 de infraestructura, y vamos a llegar al 2021 sin la posibilidad de estar cerca de haber solucionado, cuando esa es la meta que el mismo proyecto y esta auscultación o diagnóstico de la descentralización y de la regionalización evidencia este documento que ha hecho la Contraloría, muy, muy bien puesto además, y que sirve, me parece, en muchos de los temas que ellos han tomado esta noche, de base y de punto de partida para lo que quieren hacer. Por ello es que las coincidencias en las propuestas y las inconsistencias y los ataques o las diferencias en el pasado de cada uno y de cada cual. Revisando un estudio que ha hecho Integración en el año 2014, solo 1 de cada 5 peruanos del interior consideraba que la regionalización había tenido un impacto positivo. El 28 más bien percibe que ha habido un impacto negativo en precisamente el desarrollo de sus localidades. El 35 no ve ningún impacto. Y el 92% de peruanos entrevistados en 12 regiones declaró que no conocía sobre este proceso de regionalización. Entonces, cuando tenemos un debate en el que se supone que este es el tema fundamental, central, no sé si el lenguaje usado por los candidatos ha sido el adecuado, porque no se dirige a su equipo técnico, no se dirige a los que estudian el problema o cómo reencaminar el proceso de descentralización. Hay un 92% de peruanos que no sabe de qué trata la regionalización, o lo que es peor, un 35% no ve ningún impacto positivo, el 28% más bien percibe que ha sido más bien negativo. A ver, si ese es tu campo, muy brevemente, quería agregar que al inicio del proceso, en 2002, hubo un estudio, me parece, del IEP, en el que cerca del 90% de los peruanos se declaraba descentralista. O sea, hay un gran apoyo popular. Después de la transición, después de Fujimori, hubo un gran apoyo a la descentralización, tanto en la sociedad como en la clase política. Y eso ha ido decayendo hasta llegar a lo que mencionas. A este índice del 2014. Entonces, por eso es tan importante que expliquen bien el tema y recuperar ese apoyo, porque es un proceso que siempre genera resistencia. Estás quitando el poder de decisión a quien siempre lo han tenido y llevándolo a donde nunca lo han tenido. Entonces, tiene que haber una conducción decisiva, un liderazgo. Hay varios temas pendientes, ¿no? El tema de la descentralización, inclusive dentro de las mismas regiones. ¿Cuáles son las competencias que también se van a transferir? ¿Cuáles son los roles de los gobiernos regionales en el desarrollo, en temas ambientales, en temas de minería, en temas de consulta previa también? Para mí, uno de los temas que ha estado faltando, a pesar de que lo han mencionado como consulta previa, es qué importancia le van a dar en todos estos planes y temas de desarrollo. Entonces, ambos han tratado de diferenciarse unos a otros en términos de uno es de la élite, otro es del pueblo, pero a la hora de los temas en particular,
¿qué rol tiene la consulta previa? ¿Cómo hacerla, en todo caso, un mecanismo de diálogo para todos los sectores, empoderando sobre todo a los pueblos originarios, que son los que tienen la voz? PPK, ¿no?, decía sobre que él temas. iba a cumplir, o en todo caso respetar esa figura, la de la consulta previa, y PPK más bien señalaba que Keiko estaba planteando que la consulta previa se iba a aplicar en algunos casos específicos. Nada más. Ahí hay una diferencia, ¿no? Y la otra diferencia era que habló Pedro Pablo, es que él daba, digamos, un adelanto de las obras sociales, digamos, de si va a hacer una inversión de minería, que de antemano el gobierno o la empresa ya le ponga dinero para hacer obras de colegios, de infraestructura, que es una buena posibilidad. De todas maneras, para los empresarios que todavía tienen que invertir en la mina, le va a ser difícil, digamos, hacerlo, o sea que no va a ser un tema que va a poner una cantidad muy alta de dinero, pero siempre creo que va a servir, ¿no?, que se ponga, aparte de la consulta previa, hacer algunas obras adelante, ¿no? Ricardo, sí, Martín, permíteme un segundito, estamos en Piura con Rita García, nuestra colaboradora, nuestra compañera de labores, a propósito de la movilización ya de los seguidores de una y otra agrupación, de Fuerza Popular y de Peruanos por el Cambio. Adelante, Rita, buenas noches. Buenas noches, directo en directo. Así es, ya los simpatizantes a esta hora de la noche están movilizándose hacia los lugares donde se van a desarrollar las actividades proselitistas, tanto de Keiko Fujimori como el señor Pedro Pablo Kuczynski. Se nos informó que en la avenida Vice es donde se va a realizar el mitin del Fuerza Popular. También sabemos que la candidata se encuentra todavía dando algunas declaraciones a la prensa dentro del auditorio, y por su parte Pedro Pablo Kuczynski también tendrá una actividad proselitista, pero en el centro de Piura, más o menos en la avenida Grau de la ciudad. Los simpatizantes pues ya abandonaron los exteriores de la Universidad Nacional de Piura y caminando se están dirigiendo hacia sus lugares de concentración para esperar a sus candidatos presidenciales. Esta es la información que tenemos a esta hora de la noche, directo en directo desde Piura, RPP Noticias. Son las 9:14, 9:15. Una pregunta cruel, por favor. Entre las encuestas, hay una que nos fue referida por Carlos Cornejo en la presentación de este debate. 85% de los encuestados creen que este debate era útil, iba a ser útil. ¿Creen que están satisfechos? Pienso que sí, no obstante, o sea, porque en efecto han habido propuestas de ambas partes y podemos identificarlas al terminar la noche, que están muy cerca ambos en lo que se refiere a propuestas en infraestructura, en descentralización y regionalización. Me parece que algo que se ha olvidado y adrede porque está en época electoral, pero que lo van a hacer cualquiera de los dos que llegue, es el tema de la redistribución del canon. Así como está distribuido el día de hoy, genera unas injusticias entre un departamento y otro, pero como es un tema que va a ser, y conflictos además, pero como es un tema sensible que se vincula directamente con los votos, no hay que olvidar que se vincula también con la descentralización y la regionalización, porque sigue siendo absolutamente inequitativo que San Marcos, que Charate, que esos distritos reciban tal cantidad de dinero o hayan recibido tal cantidad de dinero con el canon y no hayan sabido bien invertirlo, sino más bien hayan generado presidentes regionales y cuando no, alcaldes distritales y provinciales que lo han desaprovechado. Pero eso no se ha tocado porque en efecto tiene directamente la sensibilidad de los votos y en busca de ello están por esas centésimas de puntaje que los diferencian. Claro. Y que es más fácil hacer denuncias generales o meterse con temas tipo narcotráfico y corrupción, tema que fue mencionado por Pedro Pablo Kuczynski 4 veces. Que impactan. ¿Por qué creen que mencionó tanto ese tema? Porque yo creo que es un ataque indirecto hacia, digamos, Keiko, ¿no? Digamos, por el tema del último de Ramírez, que está ligado indirectamente con esto. Yo creo que va sobre ese tema, ¿no? Una manera indirecta para atacar, ¿no? Y de todas maneras, por otro lado, de fondo, también creo que es importante para el país cortar todo lo que es el narcotráfico, ¿no? O sea, que eso es a nosotros y los países como Colombia también te lo están controlando y nosotros tenemos que hacer esfuerzos para, digamos, cortar de plano todo el tema, ¿no? Es que el narcotráfico tiene un correlato perverso, pues, ¿no? Inmediatamente después de ello y del dinero mal habido viene el lavado del dinero, que además en todas partes del mundo y vinculado a la política son temas de corrupción como en el Brasil, ¿no? Y de eso ha tratado un informe que cuestionó la presencia del señor Joaquín Ramírez como secretario general
de Fuerza Popular. Él, después de 3 días de publicado, emitido este reportaje televisivo, se ha apartado, ha pedido una licencia. Se supone que eso iba a tener un impacto negativo en las posibilidades de Keiko Fujimori. Sin embargo, las encuestas señalan otra cosa. Hay quienes, recordando campañas pasadas, dicen que cuando hay... o cómo leerlo, cómo leer esta situación. ¿Es que la gente no quiere darse cuenta de algo que es de pronto evidente para otros, o es que ese ataque se convierte en un boomerang? Se victimiza a una candidata y finalmente termina capitalizando ella esa figura. Creo que, ¿no? creo que hubo en la respuesta de Fuerza Popular del Fujimorismo, creo que aprovecharon un matiz que quizá la mayor parte de la opinión pública no ha entendido, que la acusación, que la investigación era Ramírez y no la candidata Keiko Fujimori. Pero el objetivo era ella, ¿no? Exacto. Entonces, aquí no tiene ninguna relevancia. Y el día siguiente las portadas eran: no están investigando a Keiko. Entonces creo que ahí quizá un boomerang no intencional. Claro, la idea no era esa. No se entendió. La idea no era bien favorecerla, ¿no? Claro, exacto, lo que se quería era destacar este tema, pero parecía que la acusación era a la candidata. Yo creo que el tema de la corrupción está tratando de ser el tema que diferencia en realidad los dos modelos, tanto de PPK como de Fujimori. PPK dice: la corrupción es lo que me diferencia de los fujimoristas, y los fujimoristas lo que dicen es: eso ha sido el pasado, ahora el presente es distinto. Es decir, como si uno pudiera hacer un quiebre en el tiempo. Y la pregunta es si es que se puede hacer. Yo creo que para poder hacer quiebres en el tiempo, y lo mencionaba anteriormente en mi intervención, es cómo también hay que reconciliarse sobre el tema de corrupción, sobre todo habiendo vivido un periodo, ese es el escándalo más grande. Fujimori está como uno de los presidentes más corruptos en la historia. A nivel internacional están en los datos. $6.000 millones de dólares se dice, ¿no? ¿Cómo hace un quiebre esta candidata con el pasado? Entonces, para ella dice: no, somos distintos, usted está discutiendo con mi padre, pero para muchos, ese 80% de la población que en un momento decía no le creen, es la continuidad, no hay un quiebre. Y estos elementos como que generan mayor desconfianza y algún tipo de susceptibilidad sobre ¿es cierto, no es cierto, hay un cambio, no? Entonces yo creo que hay algunos temas ahí inconclusos, ¿no? Justamente a propósito de eso, una de las siglas más usadas y más denigradas, SNIP, hay que precisar, Sistema Nacional de Inversión Pública, que se creó y se reforzó como 1000 candados para que no haya corrupción, habida cuenta de lo que sabíamos que había sucedido. Ahora, los dos están contra el SNIP. Hay casi una cierta tentación de anularlo, o más bien convertirlo, como propuso PPK, en SNIP regional. Es que como en alguna oportunidad se dijo, Fernando, el SNIP se había convertido en el SNIF. Ya, pues una pena. SNIF. Y estaban todos los gobernadores regionales que no podían sacar adelante su proyecto. ¿Qué se puede hacer respecto de esto? Quería agregar en ese mismo tema que además al MEF, en el momento que salió de descentralización, se le caracterizó mucho como el malo de la película, ¿no? Ya no más te van a tener que ir a robar al MEF por presupuesto, a hacer estas decisiones. Entonces yo creo que no sé si eso es algo parte de las propuestas, una parte integral de las propuestas, o si es algo también parte del discurso político, porque saben que eso llega, porque en realidad el SNIP ya ha habido esfuerzos por regionalizar, etcétera. No es algo totalmente nuevo, pero creo que es un discurso que sí pega y es aceptado en algunos sectores. Sí. Lo que pasa es que llega bien desde el punto de vista de tratar de controlar desde el Ministerio de Economía y Finanzas a las 1.841 municipalidades simultáneamente, tratando de sacar cualquier tamaño de proyecto de infraestructura, a las 26 regiones también tratando de sacar los mismos. Entonces, en la práctica y al día a día, cuando yo veo en las municipalidades donde asesoro, el sistema se cae, el sistema se demora, el sistema no te aprueba finalmente ni tu planilla de pago ni ningún tipo de obra de infraestructura. Entonces resultó un candado absolutamente perverso, porque no te permite avanzar en la ejecución de obras, y muchas veces tienes la impaciencia que tuvo el alcalde de Lima con el ministro de Economía acá, donde sí le pudo decir: señor, por favor, libéreme estas obras porque yo no voy a poder seguir construyendo. Y se trata justamente de SNIP o candados parecidos que el Ministerio de Economía y Finanzas desde Lima lo ha creado y lo ha implementado.
La descentralización implica que cada uno de ellos se controlará. Yo no sé si eso en verdad funcione, porque uno no puede ser juez también de sus mismas decisiones o de las inversiones que se vayan a hacer mal o bien, porque en algunas de ellas no ha funcionado. Se hacían estadios para 5.000 personas, habiendo 3.000 pobladores, se hacían mercados, se han hecho mercados para 2.500 comerciantes, cuando en Echarate concretamente hay 130 comerciantes. Entonces, este tipo de inversión también tiene que tener su equilibrio y su control a través del Consejo Nacional de Descentralización y de una autoridad que de repente, sin sesgo político, en efecto, del dinero, controle el dinero, vea presupuestos con resultados y entonces siga fluyendo el tema a partir de incentivos y de bonificaciones que se dan como premio a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Una pregunta política. ¿En qué queda, luego de oír 1 hora y media, en la imagen de nuestro gobierno actual? Puesto Keiko Fujimori enfiló baterías contra él, como si quisiera reprochar y decir, criticar a Pedro para que me oiga Pablo, ¿no? ¿Y cuál es la imagen del gobierno actual sobre el que se cayó completamente Pedro Pablo Kuczynski, no? Bueno, ella lo usa, digamos, para atacar al actual gobierno por el hecho de que ella piensa que el gobierno está en contra de ella y que está apoyando a Pedro Pablo. Por otro lado, digamos, también sirve para... disculpe, Arturo, creo que tenemos contacto. Sí. Ricardo Compiura. José María El Chema Salcedo. Adelante, José María. Amigos de todo el Perú, Ricardo, Fernando, ¿qué tal? Ha terminado el debate. Keiko Sofía Fujimori está aquí con nosotros para RPP Radio y TV. Keiko Sofía, ¿qué tal? Buenas noches, Chema. Buenas noches. Un gusto saludar. Gracias por estar con nosotros. Y a través de ustedes saludar a todos los televidentes y radioyentes. He escuchado un comentario. Ha habido empate de pullas. A medida que PPK hablaba de papá de Keiko hablaba de PPK y hablaba de sus no viajes y de esto y el otro. Al final, un torneo de petardos. Yo creo que ha sido una oportunidad, Chema, primero para que el pueblo peruano conozca con mayor profundidad nuestras propuestas, pero también advertir que para el señor Kuczynski, él decía que esta segunda vuelta es un ring de box. Entonces yo quiero dejar muy claro que también sé defenderme y también sé resaltar, digamos, algunas debilidades que hemos podido ver en la campaña del señor Kuczynski, como por ejemplo, él, una vez iniciada la segunda vuelta, se fue 8 días a los Estados Unidos. Nosotros hemos aprovechado esos 8 días para hacer una ruta por el centro y el sur de nuestro país. Claro, pero ¡ouch! Él se fue a visitar a su hija. Él fue a hacer un trabajo, un compromiso familiar. Sí, pues, tranquilamente ha podido ir a visitar a su hija 2 días, ¿no? Pero el permanecer tantos días fuera, creo que muestra cuáles son sus prioridades. Y eso es lo que nosotros hemos querido señalar. Esa diferenciación, además de la manera activa en la que nosotros venimos trasladándonos por todo nuestro país. Esa será la manera, además, como la que pretendemos gobernar, Dios mediante, y el respaldo del pueblo peruano. Cuando PPK se refería a la gestión del expresidente, tu papá, ¿sentías un deseo de vengarte de él como padre por visitar demasiado a su hija? De ninguna manera. ¿No? Yo lo que lamento son los ataques a mi padre, que no está en campaña. La candidata soy yo. Y en todo caso, él a quien se ha debido dirigir es a mí. O alguna, digamos, duda, pregunta que tuviese sobre nuestra campaña y nuestro partido político. He notado una Keiko muy tirada de la izquierda en este debate. Por ejemplo, la consulta previa. Por ejemplo, Tía María. Parecía que Keiko estaba entre los manifestantes de Tía María por momentos. ¿Esto es políticamente calculado para ganar 3 puntitos no, en lo Chema, que va de la campaña o no? Yo quiero hacer recordar a la población que cuando yo he sido congresista de la República, tuve la oportunidad de recibir a los hermanos agricultores del Valle del Tambo. Y ahí ellos me señalaban claramente su preocupación porque este proyecto de inversión podía afectar su agricultura. Y claro, después de largas manifestaciones y cuando lamentablemente se perdieron 3 vidas humanas, recién ahí este proyecto dijo, vamos a hacer una planta desalinizadora. Es decir, reconocieron de que iban a usar agua del subsuelo. Entonces los agricultores tenían razón.
esta empresa les mintió. Lo que yo estoy haciendo es levantar la voz justamente de los agricultores, no solamente del Valle del Tambo, sino de Cajamarca. Cajamarca en el año 2014 ha sido la región más pobre de nuestro país y la segunda es desnutrición crónica. Esto tiene que ser tomado en consideración por el gobierno central si es que quiere más adelante llevar a cabo proyectos. Y estos proyectos, el rol del Estado tiene que ser un árbitro entre las comunidades y la empresa. Finalmente, ¿se demoró Keiko Sofía demasiado en poner a su costado o al costado al controvertido secretario general del partido? No, yo creo que era importante primero escuchar también los argumentos de defensa del señor Joaquín Ramírez, y yo saludo esta decisión que él ha dado de dar un paso al costado y de enfrentar, como lo ha venido haciendo, todas las investigaciones. Lo último, la última encuesta. Le veo a usted una sonrisa maravillosa interna, ¿no? Que acá la tiene controlada, porque Ipsos, que ha sido un poco tacaña, dicen algunos, con Fuerza Popular, ahora le está dando 5 puntos de diferencia. ¿Por qué? ¿Qué va a significar esto en la campaña? Todas las encuestas, Chema, las miramos con mucha prudencia, con gratitud, por supuesto, con la población, pero entendemos que faltan 2 semanas claves. Así es que a seguir chambeando con mucha más fuerza. Muchas gracias, Keiko, por esta entrevista. Gracias, Chema. Keiko Sofía Fujimori se va a una manifestación que tienen aquí en Piura, cerca de uno de los nuevos centros comerciales. Nosotros continuamos con más repercusiones del debate electoral, que estamos aquí acogidos magníficamente por la Universidad Nacional de Piura. Hasta luego, estamos en contacto. Muchas gracias, José María Salcedo desde Piura. Nosotros aquí hacemos una pausa, son las 9:29 y después retomamos nuestro diálogo con la expectativa de oír al otro candidato que preste declaraciones dentro de unos minutos. Pausa y regresamos. Con 4 especialistas diferentes para ayudarnos a comprender mejor qué se dijo, qué no se dijo, cuánta razón tenían los que hablaron hoy, los 2 candidatos que han pasado a la segunda vuelta, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Un tema puntual sobre el que hubo discrepancia con cifras son las transferencias que el Estado hace para financiar a los gobiernos regionales y municipales, el Fondo Común. Martín de Acevedo, explíquenos por favor cuál es el marco normativo y cuál es la verdad de esas cifras. Tanto el AMPE, en sus 2 últimos congresos, como en menor grado la Asociación de Gobiernos Regionales, han solicitado que se les incremente los 2 puntos del impuesto de promoción municipal que están insertos en el IGB. Porque es decir, que del 18% que todos pagamos en las facturas por compras o por servicios, 2% va al Fondo de Compensación Municipal. El impuesto de promoción municipal que va al Fondo Común. El AMPE ha pedido que se aumente a 4 puntos porcentuales eso. Keiko le está ofreciendo el 1% y PPK también ha lidiado en el tema discutiéndole la cifra, porque en verdad se trata de incrementar eso, lo que se ha debido de entender, por un lado. Keiko quiere que pase a ser el 3% de un IGB que se mantiene en 18%, mientras que PPK quiere reducir el IGB al cabo de 3 años a 15% y no prevé aumentar en consecuencia más transferencias al Fondo Común. Claro, pero ya la propuesta de PPK va para todos los contribuyentes, ¿no? Adicionalmente, los gobiernos locales y los gobiernos regionales están pidiendo que, habida cuenta que ellos cuando hacen obras de infraestructura o cuando gastan su dinero, no tienen ningún tipo de incentivo ni de compensación por parte de la SUNAT, a diferencia de las empresas privadas, dicen ellos, que se nos exonere del Fondo Común, o que por lo menos se considere con el IGB. El IGB, ese 16% ahora, que se nos exonere, o que por lo menos se dé una especie de compensación fiscal, de modo que cuando se gaste el IGB, si bien es cierto, no retorne del todo al gobierno central, cuando ellos compran también que se les considere en lo que las empresas privadas tienen, esa compensación fiscal que finalmente se termina disminuyendo el tributo que paga cualquier privado respecto de lo que pagan los gobiernos locales y los gobiernos regionales cuando hacen obras de infraestructura. Pagan el 18% del impuesto general a las ventas. Y se pide todo esto, señor alcalde, pese a que hay muchos gobiernos municipales y regionales que devuelven plata porque no la saben usar. Sí.
Es cierto, pero al mismo tiempo hay mucha heterogeneidad en las municipalidades. Las capacidades son muy distintas, entonces uno de los problemas de descentralización es que las reglas se ajustan a esa heterogeneidad de los municipios. Hay municipios ese reto es enorme, ¿no? Porque tenemos ¿cuántas municipalidades provinciales tenemos? 1841. Y hay algunas que tienen, digamos, ¿cuántas de esas 1800 y pico tienen, digamos, cuadros administrativos o funcionarios públicos que puedan administrar esos fondos que terminamos devolviendo? El 6%. Solo el 6%. El 6%. Se ha llegado a estratificar hasta en 5 categorías de municipalidades, que también una descentralización real y efectiva en ese a partir de ahora se propondría para ver si en efecto pueden recibir ese dinero como transferencia, pero además lo pueden manejar porque tienen capacidades. Y ahí viene el acompañamiento del fortalecimiento de capacidades. Pero es terrible. Si solamente el 6% está adecuadamente, digamos, capacitado para administrar esos fondos, quiere decir no solamente que 10 puntos que se le dan se devuelven 3, sino que los 7 que se gastan de pronto no están bien gastados. Solamente municipalidades grandes que pueden llegar a tener profesionales competentes porque pagan bien las remuneraciones, y ese círculo perverso no se ha terminado de cerrar. Martín, ¿cómo podrías explicar o cómo podrías resolver con el tema del canon que hay algunas provincias que reciben gran cantidad de dinero por el canon, aunque ha bajado ahora, y que se le esté aumentando, digamos, del 2 al 4%, si es que lo logran ellos? ¿No habría alguna diferencia de las provincias que tienen o los distritos que tienen canon y que no vaya ese aumento? Lo que pasa es que la distribución del canon en estos momentos es absolutamente inconsistente. Se da a los gobiernos regionales que tienen sede de mineras, y además se le da en proporción de la densidad electoral, cosa absurda. Se le debería dar en proporción del total de la población que tiene cada distrito o cada provincia y cada región del país cuando se distribuye el fondo común, y ahí viene la otra inconsistencia de su distribución. Norma que está ahí, pero que no se ha cambiado. Una distribución sobre la base de la densidad electoral, es decir, de cuántos votantes, y no sobre el total de la población, como si los menores de 18 años no fueran también una carga social en todo el sentido de la palabra y necesiten de esas obras. Señor alcalde. Sí, un punto adicional. Yo creo que a veces también hay que mirar desde el punto de vista desde los municipios y regiones, y es que el sistema del canon tiene ha dado muchos recursos, etcétera, pero su gran defecto es que es inestable a lo largo del tiempo y a un grado de impredictibilidad para planificar todo tipo de inversiones para los gobiernos. Entonces, lo que quizá falta en las propuestas de los candidatos es una visión de largo plazo de a dónde se quiere llegar en la descentralización fiscal, para que cambie poco a poco la manera de financiamiento de los gobiernos subnacionales. Y eso es algo que definitivamente va más allá de lo que estamos hablando ahora, que también es importante en el mediano plazo, pero ¿a dónde se quiere ir? ¿Se quiere dar autonomía? Eventualmente que los gobiernos regionales tengan algún tipo de autoridad para crear nuevos impuestos. Esa es la visión de largo plazo, creo que falta en la descentralización. Ingeniero Guzmán, ¿largo plazo en Piura hay o no? Tiene menos canon, pero han habido grandes obras. Bueno, sí, efectivamente, inclusive en temas de agrícolas, digamos, ha venido un cambio. Inclusive Piura tiene cosas curiosas, ¿no? Por lo pronto es la única región que tiene 2 reservorios, ¿no? O sea, tiene Cocos y los Puechos, ¿no? Que son más de 1.000 millones. Es cierto que se ha colmatado, pero de todas maneras abastece gran cantidad o reserva gran cantidad de agua. Y inclusive tiene el proyecto del Alto Piura, o sea, van a tener 3 cuencas hacia apoyo a la agricultura. Y una cosa curiosa, por ejemplo, en Piura es la única región que tiene 5 puertos, ¿no? Digamos, volteas a Lambayeque, que no tiene ningún puerto, y Piura tiene 5, tiene el tema de Talara, tiene Paita, tiene el del Petroperú, digamos, el tema del oleoducto, tiene lo de los fosfatos, que es la compañía brasilera, y otro puerto que hay ahí en Bayoba por yeso, y inclusive podría venir hasta el 6º puerto, si es que el proyecto de Hochschild va adelante en los fosfatos, porque fosfatos son casi 4 a 5 millones de toneladas que salen, digamos, anualmente, o sea que son exportaciones de más de 500 millones. O sea que Piura, indudablemente que tienen problemas como tienen todas las regiones, pero han dado pasos interesantes. Últimamente hemos tenido ya dos buenos presidentes regionales, ¿no? Atkins y en este caso Gilbeck, que están enfocando, digamos, sobre temas no de hacer obras chicas, sino las obras de importancia, la infraestructura que dé beneficios al departamento, ¿no? Como por ejemplo el tema de asegurar el agua, poner mayor cantidad de reservorios,
y en fin, y el tema de salud, que el promedio de camas en el país es de 15 camas por 10.000 personas y en Piura está por 11, o sea que está bien abajo del tema de salud. Igualmente colegios, como todo, tienen también que mejorarse, o sea que Piura es un departamento pujante en el tema de agricultura. Las exportaciones, por ejemplo, antes no había nada de uva, hoy en día ya está en 280 millones de exportación, mango 180 millones de exportación, y café que sale del norte, parte de Cajamarca, está arriba de los 300 millones de dólares. Pero lo que se ha dicho hoy es que hay una frontera entre la Piura costeña, de la que nos está hablando usted por todos estos productos, y la Piura de la sierra. Con una fractura ahí fuerte. Eso es cierto, ¿no? Se hace el esfuerzo para mejorar toda la sierra, pero eso pasa casi en todas las sierras, y inclusive había la posibilidad también de hacer una mina en esa zona de Huancabamba y abajo acá, y vino la oposición, que está tradicional de los conflictos sobre el tema minero. También en Piura. También en Piura, ¿no? O sea que... Y después hubo uno en Tambo Grande, recuerdo hace tiempo también, sobre el tema de conflicto minero. En Tambo Grande, como que te explicas por qué, porque se iba a hacer una mina en la costa, que es un poco curioso, porque normalmente las minas están arriba de los 3.000, 4.000 metros y más o menos es aceptado, ¿no? Pero este problema que hay en el país entre de apoyar la minería o estarla, digamos, oponiéndose, creo que es un tema que se tiene que tratar de resolver, porque la minería, aparte de que da trabajo, también casi da el 50% de las exportaciones proviene de la minería. Pero respondiendo a lo que nos reclamaba el señor alcalde, ¿hay una visión de largo plazo sobre el financiamiento de las regiones en Piura, en el caso de Piura, ahora que tienen menos ingresos por canon? Bueno, es un poco difícil. De todas maneras, ellos tienen que hacer APP o hacer, digamos, están haciendo bastante, sobre todo en educación, obras por impuestos, que es un sistema. Y en líneas generales, el gobierno tiene una deuda del orden del 20% del Producto Bruto, que es un porcentaje bastante bajo. O sea que con todo esto que hemos visto del déficit que hay de infraestructura en Piura y en todo el país, digamos, un sistema que puede usarse es endeudarse un poco más el Estado y dar el beneficio de las infraestructuras, ¿no? De acuerdo. Señora Guamaní, finalmente, el tema de la prevención de los conflictos sociales ha sido formulado de una manera casi esquiva y no se nos ha explicado en qué quedará el órgano del Estado que tendrá que lidiar con los conflictos. Ahora es una oficina de la PCM. Alguna vez se propuso hasta un ministerio. ¿En qué quedamos respecto de eso? ¿Qué cosa ve usted como embrión de la institución pública que se hará cargo de los conflictos sociales? O sea, si comparamos desde el 2011 en que se hizo este estudio, evaluación de lo que teníamos como sistema, que era muy embrionario en esa época, con lo que tenemos ahora, sí ha habido un desarrollo. La propuesta que había hecho Guaroc saliendo del gobierno y que está, me imagino que es lo que va a retomar y va a hacer como propuesta, este tema de sistema de gestión, una de las características que tenía era que era muy centralista también. Entonces, acabo de venir precisamente a una reunión con gobiernos regionales y más bien ellos estaban muy preocupados sobre el rol que tienen ellos en la gestión de conflictos, porque se trata de sus territorios. Sobre todo cuando estamos hablando de temas que generan conflicto, como los pasivos ambientales, el tema de minería y otros grandes proyectos en los cuales muchas veces algunas regiones tienen visiones bien concretas sobre qué es lo que quieren como desarrollo. Entonces, por ejemplo, Arequipa, Piura en un determinado momento, tienen visiones agrícolas, apuestas, inclusive agroexportadoras en la zona de Ica también, y cómo esa visión, esos planes de desarrollo concuerdan o no concuerdan con estas otras proyectos o estas otras inversiones. Entonces yo creo que ahí falta hacer propuestas de qué mecanismos van a permitir esta reconciliación entre las diferentes visiones desde el sector privado, desde el Estado y también desde las diferentes comunidades o usuarios que hay a nivel local. Ahora, uno de los temas que genera mucho conflicto es este tema territorial, el tema de las líneas territoriales. Además de los conflictos socioambientales, es uno de los tipos de conflictos bastante altos en esta
defensor en la lista, la base de datos tanto Chincha Defensoría del Cañete, Pueblo. Magdalena San Isidro en Lima, en nuestras narices. Y lo que está detrás es precisamente el acceso a los recursos. En muchas de estas zonas en el país es precisamente el acceso a los recursos naturales y por tanto... Ica, Huancavelica, Cusco, Arequipa, Moquegua, en realidad todas las regiones y a veces distritos y a veces comunidades que son vecinas, pero precisamente porque quieren acceder a los recursos y poder también tener una parte del canon. Entonces, ahí hay que hilar fino y hay que pensar más bien qué propuestas se pueden hacer para un mejor uso del canon, porque definitivamente la figura que hemos tenido, como ustedes lo han estado mencionando, genera estas divisiones, estas diferencias abismales entre una región y otra. Un tema que casi no se ha mencionado es la Amazonía peruana. 60% de nuestro territorio. Madre de Dios no se mencionó. Ucayali no se mencionó. Loreto solamente para decir que en Iquitos, al lado del río Amazonas, no hay suficientemente agua para la población urbana. ¿Por qué tenemos este silencio ante la Amazonía? Señor especialista en regiones. A ver, yo tengo una hipótesis. Señor la población electoral de la región amazónica representa solo el 20% del total de los 23 millones que vamos a votar y hemos votado en primera vuelta y en segunda 20%, vuelta. yo pensé que era un poco menos. De modo que, o sea, tenemos el 60% del territorio, pero el 20% de votación. De modo que va direccionado las cosas ahí, digamos, como remanente de lo que se pueda plantear, cuando en verdad ahí hay mucho sufrimiento desde la posibilidad de que el transporte por los ríos cuando se quisiera exportar de lo que en línea recta, por ejemplo, llegar al Brasil, de Pucallpa al Brasil es 200 kilómetros, hay que dar una vuelta por Iquitos y por todo lo otro, llegándote a recorrer 4.000 kilómetros. Falta infraestructura, falta energía y consecuentemente falta industria. La central hidroeléctrica de Mazán viene esperando muchísimo tiempo en Loreto para poder tener energía. Loreto hace 30 años o 40 años solamente tiene comercio y servicios. No hay industria, las industrias se han ido desapareciendo. Ni siquiera ya se embotella las gaseosas, sino se las lleva desde Lima a Pucallpa y de Pucallpa. Pero ¿sabe cuándo se vuelve estratégico la Amazonía? Cuando los conflictos precisamente interrumpen, paralizan todo lo que son estas producciones estratégicas. Como el derrame de petróleo en los últimos meses. Exactamente. Y ahí hay muchos pendientes, pero grandes pendientes que tienen que ver con el tema de la titulación de muchos de estos territorios y tierras de los pueblos indígenas. Tiene que ver el tema de los pasivos ambientales. Eso es, pero es de no creer la situación como está en muchas de estas zonas. Y además también tenemos, digamos, conflictos pequeños que son tan generalizados que son un conflicto, pero de gran envergadura, como tiene que ver la tala ilegal. Y está muy relacionado con los permisos administrativos, con toda una serie de sistema medio no se mencionó para nada la madera en general. Señor alcalde, quería decirnos algo. Quería agregar al totalmente cierto tema del peso político electoral, digamos, también que hay una idea que viene de décadas atrás, que cuando se asocia la pobreza más extrema, más grave, gente se piensa en el sur andino, pero en los últimos años las grandes brechas sociales, quizá las más difíciles de solucionar, han sido en la Amazonía, por la falta justamente de lo caro que es acceder a los servicios, la falta de infraestructura, incluso temas de atención intercultural. Entonces es una problemática bien compleja y donde es mucho más difícil, más caro reducir la pobreza, por ejemplo. Entonces, otro de los temas que no se mencionó para nada es lo que parece una de las ideas buenas de este gobierno, por lo menos concepto, diversificación productiva. No existió en el debate. ¿Por qué? ¿Ah? De pronto no. Esto lo estuvo empujando el ministro de Producción, ¿no? Sí. Es interesante, pero dentro de lo que era el eje temático, podría haber encontrado un rinconcito, pero ese rinconcito se lo llevó la política. Pero está en los planes, solo que no lo han mencionado. De alguna manera está. Pero es que los debates en realidad me parece, y sobre todo presidenciales, a 2 semanas para la segunda vuelta, yo creo que hay muy poco espacio, ¿no? Sí. Es una pena porque hay una cifra terrible para nuestro orgullo nacional. En el Perú exporta $200 millones en madera por año. Chile, 30 veces más. No 10 veces más, 30 veces más, $6.000 millones.
en madera, que es el segundo producto chileno de exportación, solo superado por el cobre. ¿Por qué hacemos tan mal la madera? ¿Por qué no sabemos exportar madera? Hay toda una conflictividad a nivel comunal, entre comunidades, entre familias, hay toda una problemática a nivel local que no está siendo registrada ni por la base de datos de Defensoría del Pueblo, ni la base de datos de ONIDS, ni otra de las bases de datos. El Ministerio del Interior sí tiene una base de datos mucho más amplia de varios miles de situaciones, pero es una conflictividad que, por no ser de amenaza a grandes proyectos o de inversión pública, privada, no pasan a los registros y por tanto no se le da una atención específica con políticas que generen nuevas o mejores condiciones para poder hacer este tipo de trabajo de tanto públicas como privados, y es un tipo de conflictividad que no la conocen y no se menciona en ninguno de los dos planes de gobierno, y que tiene, por ejemplo, el tema de la tala ilegal. Ese es un problema en el cual varias de las comunidades y las poblaciones, los vecinos, no tienen otras alternativas de desarrollo. Pero apuntan, me parece, a rebajar precisamente el peligro de incrementar la conflictividad en nuestro país. Las propuestas de Pedro Pablo Kuczynski, cuando afirma que se va a cumplir del todo con la consulta previa, por ejemplo. Y luego, cuando escuchamos a Keiko Fujimori, ya revisando otro tema, decir que se va a priorizar en el tema del agua, primero para las personas, luego para la agricultura y luego para la minería. O sea, poner las cosas así de claro en ese debate, por ejemplo, me parece que ayuda a reducir el nivel de conflictividad. En realidad eso ya está en la normativa del agua, esa prioridad de usuarios. Pero cuando lo del agua en un debate, ¿no? O sea, sí, me hubiera gustado ver de repente cosas más novedosas o cosas que no estaban ya en la normativa, como por ejemplo, de repente tener políticas específicas por regiones de acuerdo a lo que tienen en necesidades y las características que tienen de agua, a la naturaleza del territorio. En la madera, por ejemplo, el INREN ha fracasado, no ha sido capaz de crear un círculo virtuoso de reforestar la madera para poder exportarla, no ha sido capaz de controlar la tala ilegal, y entonces consecuentemente en grandes almacenes está ahí la madera pudriéndose y no se da ni para atrás ni para adelante para poder rescatar esa madera y por último donarla. Está en los grandes almacenes. El INREN es un fracaso. Lo que nos está diciendo usted es que no se hubiera podido hacer peor. Exacto. Ahí lo que bien hubiese querido escuchar de los dos candidatos es cómo se va a reformar la INREN o desaparecerla o crear una nueva que sea capaz de generar un círculo virtuoso en el cultivo de la madera, su reforestación, su importación, su exportación y su uso en la propia población peruana. ¿Cómo que no va a haber buena madera? Claro que hay, caoba, cedro, moena, ispingo, por supuesto que hay, señor. Otros hacer la exportación, digamos, de la madera, sacar el valor agregado, ¿no? Que no se le saca normalmente porque los muebles tienen que hacer, y eso es importante, y no hay, digamos, un industria valor agregado. No hay industria para convertirla. No, o sea que está desperdiciado. Y yo creo que INRENA también no controla ahí porque talan por donde quieren, entonces ya no hay reforestación, entonces hay temor de dar seguir extrayendo, ¿no? El mismo gobierno. Y ahora la reforma, ahora la reforma del Código Penal además apunta a despenalizar precisamente el tema de la tala ilegal de madera, porque dice que solamente es ilegal determinadas especies, lo demás está nuevamente abierto al desarrollo de la actividad. En realidad hay una nueva ley forestal que ha sido aprobada recientemente, pero hay mucho desconocimiento sobre los alcances. Faltan todavía varios instrumentos que complementen esta ley. La misma conocimiento a nivel local es bajísimo, de las autoridades a nivel regional también es muy poco, no se conoce. Entonces yo creo que el proceso de ir trabajando con los usuarios, con las comunidades que están directamente interesadas en sacar estos permisos, en estar en regla o no, o sea, hay que mirarlo con cuidado, ¿no? Y ahí me hubiera gustado de repente ver qué propuestas hay para poder hacer esta normativa sobre la ley forestal, una normativa que tenga sentido, ¿no? En el otro lado de nuestro país, el mar y la pesca,
Silencio total. Sí. Cero propuestas sobre la pesca, pese a que hay una conflictividad creciente entre los artesanales y los industriales, las 5 millas cercanas a la costa, etcétera. Y pese a que esto se ha llevado a cabo en Piura, es decir, la tierra de Grau, el año de la consolidación del mar de Grau. Nadie me ha podido explicar por qué se llama así este año 2016, en qué hemos consolidado el mar de Grau y por qué no hablamos de eso. Podría haberse hablado, ¿no? Con el tema de recursos estaba en la gente. Ahora, Fernando, hacia adelante, la próxima, debate, el tema de las reformas que necesita el país, yo creo que va a ser un tema importante, ¿no? Que hacia adelante, ¿no? La reforma del Poder Judicial, el tema de la policía, el tema de la ley, de las elecciones, la ley penal, todos esos temas que están pendientes, yo creo que es un tema que debería abordarse ya en el próximo... Y eso es el próximo domingo 29, más temas institucionales políticos, pero esta vez queríamos hablar sobre recursos naturales, regionalización, infraestructura. Yo creo que del tiempo la mitad fue hablar en general de varios de estos temas, pero la otra mitad se la han pasado en y el tema de seguridad que no correspondía en ese que no correspondía, pero el tema del mar es el gran ausente, sobre todo que es una de las fuentes principales para el Perú, ¿no? Sí. Una cosa que sí no me parece es en el tema del agua. Kuczynski sí dijo claramente no vamos a privatizar. Sí. Y eso siempre ha habido, a pesar de que no está en el plan de gobierno, se ha asumido que iba a privatizar la CPS. Pero sí, esta vez parece que ha querido dejarlo en claro, explícito. Pero matizó que no era por razones doctrinales, sino porque no había tiempo para hacer la reforma en momentos en que hay que expandir el acceso al agua y al saneamiento de más de 20% de nuestros compatriotas que no disponen de eso. Incluso en Lima mismo hay numerosos distritos en los que el agua está racionada por horas. Pero no es por falta de agua, sino por falta de infraestructura para llegar, ¿no? O sea, eso sí hay que dejarlo claro. Y inclusive hablando del agua, y conversábamos también que ya hay ese nuevo procedimiento de la desanalización del agua del mar, ¿no? Que inclusive ya van a poner una planta en las playas para darle agua a Santa María, a San Bartolo, creo que está la planta, ¿no? Entonces, van a hacer la planta en Santa María y San Bartolo, toda esa zona que no tiene agua. Y puede ser también era para el caso de Tía María, probablemente como has dicho, lo hicieron un poco tarde, ¿no? Exacto. Pero era una solución. Y si ya está, debería irse adelante, ¿no? Debería comprenderse que no se va a tocar el río Tambo, ¿no? Señor de Acevedo, ¿tenía usted algo que decir? No, ya camino a despedirnos, pues seguramente... Estamos esperando al otro candidato, porque en RPP respetamos el pluralismo político de manera rigurosa. En todo caso, destacar la importancia de propositivamente en ambos, en el caso de Keiko, defenderemos el agua, y un boom de infraestructura es lo que van a tener conmigo en la probabilidad de mi gobierno. Y en la probabilidad de gobierno de Pedro Pablo, su última frase, sirve al país, busca la excelencia. Con esas dos frases me quedo propositivamente también esta noche. Bueno, son las 9:59, hacemos una breve pausa para escuchar los titulares de la hora, mientras que se prepara Pedro Pablo Kuczynski para hacer declaraciones, lo mismo que ha sucedido ya con su adversaria en esta segunda vuelta, Keiko Fujimori. Pausa y regresamos. Candidatos Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski explicaron sus puntos de vista sobre el tema en debate hoy, que era regionalización, infraestructura, competencia regional. Y hemos notado algunos temas que no han sido mencionados, la Amazonía, la pesca, en beneficio de seguridad ciudadana, que no estaba previsto como tema, y en beneficio también de temas políticos como corrupción y también de acusaciones directamente personales, entre ellos o contra algunas de las personas del entorno de ambos candidatos. ¿Juzgan ustedes que puede decirse que alguien ganó el debate? ¿Difícil pronunciarse? No, yo no me animo. Creo que Keiko Fujimori se le vio quizá más pareja, pero también fue la primera en que recurrió a los ataques directos. Creo que en ese sentido es un punto más y un punto menos. Yo creo que expuso menos propuestas, tuvo menos planteamientos. Sí,
En términos directos sí, tuvo menos propuestas y ella fue la primera en dar nombre propio a las acusaciones y dar las primeras pullas, digamos, directas. Aún así creo que es más un empate, pero creo que PPK quizás se ciñó un poco más al debate técnico. Sí, yo creo que Keiko Fujimori fue mucho más agresiva, ¿no? Desde un principio a atacar o dar los puyazos, los cuales también fueron correspondidos eventualmente por el señor PPK. Pero creo que en términos, por lo menos en el tema de conflictos y recursos naturales, creo que no hubiera querido ver otras propuestas más allá de simplemente resolver más agua potable o construir escuelas. Es decir, sobre tema de recursos naturales, el agua sí lo mencionaron, pero el tema del cambio climático no lo mencionaron. El tema de la reforestación tampoco lo mencionaron. El tema del mar, como estábamos hablando nosotros, tampoco lo han mencionado. Los conflictos que hay entre los diferentes pescadores. El tema de los pasivos ambientales, nada, no está, pero ni en el imaginario. El tema de la titulación de tierras, que tiene que ver también con el manejo y la gestión de los recursos naturales y el ordenamiento territorial y la CEE, que es la zonificación económica y ecológica, como instrumentos para poder manejar mejor los recursos naturales. Yo creo que, faltó tiempo, ¿no? Y lamentablemente por discutir de estos temas personales entre ambos, se perdió la oportunidad de hablar concretamente sobre ¿cuáles son las políticas públicas que proyectan ellos en estos temas sobre los cuales hay grandes conflictos? Y no es solamente 200 y pico de conflictos, hay muchísimos más. Y se necesita precisamente ir pensando en una buena política pública en estos temas, que sea participativa, que involucre a todos los diferentes sectores, de manera de allí realmente hacer la prevención. Entonces, yo creo que la discusión se fue por el lado de la institucionalización, más el sistema, cómo se hacen, lo que he estado revisando, ¿no? En todo caso, se fortalecen determinados equipos, ¿no? Desde la PCM, pero eso está ya cuando el conflicto ha estallado. Y acá se necesita más bien pensar en una política de prevención en todos estos temas sobre los cuales las poblaciones, gobiernos locales, diferentes usuarios, sector privado están disputándose en poder tener mayor o menor acceso a los recursos. Entonces ahí hay grandes temas que yo creo que no me voy, por lo menos sin tener nada en claro en estos temas, y creo que ahí hemos perdido como ciudadanía, ¿no? Martín de Acevedo. Percibo lo siguiente. Somos 22.900.000, casi 23 millones de votantes, de los cuales 6 millones están en Lima. Entonces ellos esta noche se han dirigido vía la descentralización y la desconcentración de este debate a 17 millones de electores, a los cuales han tenido que ir directamente. Los que no están en Lima. Exacto. Todo el resto del país, las provincias, ¿no? Y las regiones. En alguna parte del debate he visto mencionar como ciudades importantes para infraestructura a propia Piura, a Trujillo y Arequipa. De esa forma, de repente se ha podido optimizar el tiempo en cada uno de los candidatos, pero no se hizo porque, en verdad, ciertamente, yo conté 19, tú contaste 26 pullas de Keiko y sus respectivas respuestas. Ahí se ha perdido valioso tiempo en hacer propuestas versus lo que también ya hemos mencionado esta noche y en esta mesa, temas que se han olvidado desde el punto de vista de la descentralización. Ahora, si así están las cosas, yo no he visto un claro ganador, salvo aquello que significaría mañana acortar esos 5 puntos porcentuales que esta noche nos han dado como primicia, que Keiko va arriba de Kuczynski, y el hecho de que él sí en efecto ha mencionado estas ciudades, ha mencionado Loreto y ha mencionado algunos departamentos directamente, a diferencia de Keiko, que no ha mencionado directamente departamentos y provincias, excepto de decir que está en Piura y que Talara sí va. Otro de los temas que tiene que ver además con la diversificación productiva es el del turismo. Pocas referencias, un poco vagas. Kuczynski habló sobre este tema y Keiko Fujimori mencionó a Choquequirao como un eventual nuevo Machu Picchu en la frontera entre Apurímac y Cusco. Pero es curioso que estando en Piura y habiéndose aprobado una reserva marítima
tropical en Piura, incluida una isla ahí, pero varias de las playas, no haya habido mayores menciones sobre dónde podemos explotar el turismo mejor, ¿no? PPK habló del circuito en Lambayeque, me parece, habló Keiko Fujimori de Choquequirao, pero más hablando de infraestructura. No, entonces sí, creo que el turismo no fue... Que no hay una carretera de acceso que había que ir a lomo de mula en 3 días, sino no parte del Cusco, naturalmente, ¿no? Sí. Entender que el turismo transita por buenos aeropuertos. Sí, Keiko refirió que el tema del aeropuerto debe de salir y debe de hacerse. Ahí sí. ¿Cuál de ellos? Hay dos que nos avergüenza, uno Chinchero y el otro Lima. El de Lima, se refirió específicamente al de Lima, ¿no? A la traba esta que tiene ya 2 periodos de gobierno. 11 años, 3. Exacto. El año 2005 debió ser entregado todo al AP. El año 2005 es Toledo, se completó Toledo, llegó Alan García, completó su mandato Alan García, está a punto de completarlo Ollantumala, y se nos dice que quizás se va a poder entregar dentro de 1 o 2 años para un proyecto que supone 5 años. De manera que, entre tanto, British Airways no puede venir con los turistas ingleses porque no hay más pista para nuevas empresas que quieran venir a nuestro país. Nuestro aeropuerto internacional que venía funcionando bien, necesita de esa ampliación de infraestructura. Esa misma empresa que ha tomado este aeropuerto y ha tomado los más importantes aeropuertos del país, venía haciéndolo funcionar bien. Se vio un cambio y, en efecto, eso es plausible, pero también si se iba a tocar turismo, se ha debido enfocar, cosa que Arturo seguramente lo hubiese hecho mucho mejor, la cantidad de hoteles y de camas que tiene el país para poder coberturar en efecto un turismo mayor. Esta industria sin chimeneas, Carlos Canales explicaba el otro día, con gran valía, pero con poco dinero, con $300,000, creo, contra millones de Bogotá, millones de Quito, millones por toda Latinoamérica, para traer grandes conferencias que además traen como particularidad y contraparte de venir a exponer y de generar estas grandes conferencias en estos centros de convenciones, la posibilidad de que les hagas un circuito turístico más allá del gastronómico, que es un éxito, pero en Lima metropolitana, trayendo las comidas de todas partes del país, más no así en el resto del país, que es lo que yo he visualizado, obviamente haciendo honradas excepciones e históricas excepciones como Cusco y Machu Picchu, ¿no? Porque si percibimos eso, los datos dicen que el segundo lugar más visitado después de Machu Picchu es Larcomar. Después, entonces, ¿cómo generas mejor y mayor turismo si es que no tienes una perspectiva y una posibilidad? O de repente, el esquema del debate planteado para esta noche no permitía irse hacia ese sector y a esa beta que es el turismo y generar a partir de ahí lo que el Perú ha venido en estos últimos años, valgan verdades también, creciendo y generando mejor por el esfuerzo de la empresa privada. Pese a estar en Piura, casi silencio total sobre Talara, es decir, sobre esta enorme inversión pública de Petroperú. ¿Por qué será que no se habla sobre eso? ¿Nadie quiere defenderla del todo? ¿Ajá? Es un tema técnico, ¿no? Sí, bueno, el tema también de Petroperú, eso ha sido un tema complicado, ¿no? En algún momento todos han llegado a declarar que sí estaban a favor de que tenga un papel, pero debemos tener un cuidado de no enfatizar eso demasiado. Eso me parece que considero un tema sensible, no quieren enfatizar demasiado, creo. Transporte, las infraestructuras necesarias para la conectividad física, vial, es decir, carreteras, puentes, puertos. Poco se ha hablado, pero aquí es clamoroso lo que está sucediendo. Hasta el momento no llegamos a Chincha, y lo de Ica ya quedó, no sé, para las calendas griegas, y no podemos irnos a Canta, por una, es decir, a 110 kilómetros dentro de nuestro departamento de Lima, por una carretera asfaltada. Yo traté de ir, me tomó 4 horas y media para 110 kilómetros. Cuando Kuczynski habla de la enumeración de sus obras de infraestructura, mencionó justamente estas 3 ciudades al mencionar carreteras y trenes. Pero ahí hay un tema también, el tema de la seguridad en las carreteras. No es un tema de la seguridad urbana únicamente, es de la seguridad interurbana, de en efecto viajar por tierra con toda la seguridad y la certeza de que no te va a pasar un asalto en el ómnibus o un accidente por falta de mejor señalización en nuestras carreteras, que es lo que se padece. Yo he estado en algún momento como presidente del Consejo Consultivo de la Sutran, y vaya usted a ver, haciendo un estudio solamente de los 300 kilómetros de Lima a Ica, de los 300 kilómetros sobre seguridad y transporte
transporte interprovincial, cómo el ciudadano sufre en materia de accidentes de tránsito, falta de seguridad en las carreteras, de mejor señalización y de asaltos en las carreteras. Puesto que ha sido responsable eso usted de una entidad pública, aprovecho para hacerle la pregunta que le he hecho ya a otros 15 funcionarios. ¿Por qué en la avenida La Marina no hay un cartel que diga aeropuerto? Uno tiene que adivinar por dónde sale, o se presume que el que está yendo allá ya sabe cuál es la salida, en función de ciertos comercios privados. Pero los extranjeros o una persona que usa poco auto, como es mi caso, lamentablemente, cada vez tengo que adivinar o parar el auto para poner Waze, que me lo digan desde Nueva York o desde California, porque hace más de un año no hay un cartel que diga desvío al aeropuerto de la avenida La Marina. ¿Por qué es posible eso? La señalización urbana la señalización del transporte urbano y la señalética del transporte urbano que obedece a ello, nos dice que ese cartel está cuando uno entra por el puente de la avenida Quilmes para tomar Javier Prado. Está pues como a 18 kilómetros o 16 kilómetros del aeropuerto. Perdón, a lo que voy. Esa es una competencia de la señalética en materia distrital de cada uno de los distritos y en materia de vías para indicarnos el aeropuerto. No, escúcheme pues. En señalética le digo, pero en materia de vías metropolitanas es una competencia de Lima que ahora está a cargo de estas empresas que han tomado la concesión de las vías urbanas. Felizmente que está usted para explicarnos todos estos detalles. Nos vamos a Piura en busca de un aire un poquito más cálido que acá, y para escuchar a José María Chema Salcedo. Chema, te escuchamos. ¿Cómo te va, Fernando? No creas que es más cálido que Lima, cuidado, ¿eh? No. Estoy en el campus de la Universidad Nacional de Piura, que nos ha atendido estupendamente. Punto para la Universidad Nacional de Piura, pero está bien fresco acá. La sombra del algarrobo se ha convertido en una especie de friaje. Sé que la palabra se aplica a la selva, pero estamos con bastante frío. Lamentablemente tengo que cerrar acá la transmisión. Pedro Pablo Kuczynski acaba de decirle a nuestro reportero Juan Unura que no tiene tiempo para dar esta declaración aquí, que estaba ya pactada con su oficina de prensa. Ha dado declaraciones para otros canales. En fin, hay que respetar la agenda de cada candidato. Llegó por aquí, pero tuvo que retirarse porque su oficina de prensa parece que le hizo ver una agenda muy apretada. Así que yo siento mucho, pero por supuesto durante estas 2 semanas va a tener tiempo Pedro Pablo Kuczynski, como siempre, y todo su equipo de prensa, su fórmula presidencial, etcétera, de declarar como siempre, con los micrófonos abiertos para él, como para todos, de RPP Noticias. Así que, Fernando, nos vamos ya. Somos el último stand que está abierto aquí en la Universidad Nacional de Piura. Gracias, amigos. Continúen ustedes con su transmisión de Lima. Hasta luego. Muchas gracias, José María. Y si hace más frío que en Lima, entonces te recomendamos ponerte alguna chaqueta, porque te vemos en mangas de camisa corta, cosa que en Lima yo creo que pocos se atreven a esta hora de la noche. Muchas gracias, José María, por todas estas informaciones, y esperamos en el curso de la semana poder entrevistar a Pedro Pablo Kuczynski para que nos dé su versión de lo que vivió hoy en el debate presidencial en Piura. Son las 10:21. Luego, Fernando. Ponemos fin a esta transmisión de nuestra multiplataforma y agradezco de manera particular a nuestros invitados, señor alcalde, señora Guamaní, señor D'acevedo, por sus explicaciones, por sus análisis y también por su paciencia. Muchas gracias, que tengan buenas noches y quédense en la sintonía de RPP Noticias, donde no se interrumpe nunca la información. Buenas noches.